Porque en realidad ninguno de nosotros sabe cómo vivir. ¿Cómo sabemos cómo es un hombre o una mujer de acuerdo al sueño de Dios? Cuando Jesús vino a esta tierra, vino justamente a mostrarnos cómo era el Padre y a mostrarnos cómo es un hombre y una mujer de verdad. Pero Jesús te invita a que lo sigas, para que puedas ser el mejor papá, la mejor mamá, el mejor esposo, el mejor trabajador, una persona que disfrute esta vida. Él vino a darnos qué tipo de vida, ¿alguien sabe? Abundante, una vida maravillosa, una vida supernatural. Él no quiere que sobrevivas aquí. En medio de las cosas que te pasan, Él quiere que le sigas. Porque cuando seguís a Jesús, tu vida cambia. Y no importa los años que tengas de creyente, o si estás con nosotros por primera vez, si no entendés mucho lo que estamos hablando, todos están invitados a seguirlo. Y cuando lo seguimos a Jesús, te invita a disfrutar la vida. Él extiende su mano para que te agarres de Él. Así como en este video veíamos un papá tratando de enseñar a su hijo aún muchas cosas. Él quiere enseñarte a vivir. Porque todos tenemos que reconocer que no sabemos vivir, ¿verdad? Nuestros padres nos enseñaron como pudieron. La escuela hizo lo que pudo. Pero Jesús te quiere invitar a disfrutar esta vida. A que puedas aprovechar cada minuto de tu vida. Para que puedas darle a esta tierra la mejor versión de tu vida. Para que no simplemente sobrevivas, sino que vivas abundantemente. Este es el llamado y esta es esta serie de mensajes, Sígueme, de la cual hemos preparado una guía de aplicación para los grupos pequeños. Si aprovechás cada uno de estos mensajes, si venís a cada uno de los encuentros del grupo pequeño, te aseguro que tu vida va a cambiar. Porque cuando uno se encuentra con Jesús, cambia. Y a veces hemos tenido años de experiencias religiosas que nos han anquilosado y no nos permiten ver la frescura del llamado de Jesús. Este Jesús que te invita a poder vivir la vida abundante que solo Él tiene para vos. Por eso, independientemente de lo que creas, independientemente de cómo te comportás, Jesús te invita a seguirlo. No importa si hoy estás bien con Dios, mal con Dios, no importa si estás alejado de Dios y no importa aún si no crees en Dios. Porque Jesús invita a cada persona a que lo siga. Ahora, cuando uno ve la vida de Jesús, ve que Él todo el tiempo quiso tener relaciones con personas. Y por eso todo lo que tiene que ver con la iglesia, con el cristianismo, no tiene que ver con cumplir ciertas normas, no tiene que hacer ciertas cosas, sino tener una relación con un Dios que cambia tu vida. Y por eso Jesús habló de relaciones como entre padre e hijo, porque Él dijo, yo vengo a mostrar al Padre. Él dijo, yo soy la vid y ustedes las ramas, porque cuando uno permanece en Jesús, la vida cambia. No es que tenés que obedecer ciertas reglas, no es que tenés que cumplir ciertas cosas, sino que tenés que permanecer. Cuando permaneces, cambiás. También habló de que Él es el pastor y nosotros las ovejas. Pero en aquella cultura, un pastor, cuando le decía a las ovejas, vengan para acá, las ovejas iban. Yo nunca entendí eso hasta que fui al campo, ¿no? Cuando fui pastor en Pergamino, tenía muchas oportunidades de estar en el campo. Y una vez estaba en el campo y no eran ovejas, sino chanchos, pero más o menos son todos parecidos. Y de repente mi amigo, un muchacho de iglesia, dijo, Juanita, a comer. Y la chancha vino. Y así fue llamando a todos los chanchos, y los chanchos venían. Y yo me está cargando ¿qué va a venir, sabés, Juanita? Juanita, se ve que era Juanita. Y así venían todos los chanchos, porque la oveja o el chancho, identifíquese con quien quiera, sigue la voz de su pastor. Pero todo tiene que ver con escuchar la voz de Dios, escuchar la voz de este Jesús, que te invita a la aventura de cada día, en cada momento de tu vida, a escuchar su voz, para caminar de acuerdo a lo que Él quiere y para que puedas ser invitado a una relación extraordinaria. Y la palabra que Jesús usó en todo el Evangelio es esta, sígueme, 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 sígueme. Y hay hay muchas historias de seguimiento y vamos a ir viendo algunas durante estas semanas, pero hoy nos vamos a dedicar a una historia magnífica, hermosa, maravillosa de la Biblia.
La historia de un hombre que para seguir a Jesús tuvo que cambiar mucho. Tuvo que transformar su vida. Y que sin embargo Jesús no le pidió nada, salvo que le siga. Y el relato está en el Evangelio de Mateo. Y escribió Mateo justamente su historia, la historia de él mismo. Dice que Jesús ya se iba cuando vio a un hombre llamado Mateo sentado en el lugar donde pagaban los impuestos. Para que entendamos más o menos lo que era el sentido emocional de la palabra recaudador de impuestos, usted imagínese, por ejemplo, un dealer de cocaína en la escuela secundaria, agarrando a los chicos para que se droguen y se mueran. O si quiere pensar en algo peor, piénselo, en algo que lo emocione muy mal, en algo que a usted le dé mucha bronca. Bueno, ese era un recaudador de impuestos, porque era una persona repugnante para la gente. Era alguien que estaba siendo odiado por todos, era un paria. No podían ir al templo, no podían ser parte de la sociedad, solamente se juntaban con gente como ellos. Para que entendamos un poquito de historia, en Roma, el Imperio Romano, para recaudar impuestos lo que hacía era contratar gente rica de la zona que quisiera ganar más dinero. Y la forma de ganar más dinero era que ellos estaban encargados de los impuestos. A Roma le tocaba una parte, pero ellos se quedaban con todo lo que querían. Y había impuestos de los... ¿Vieron que usted se queja de los impuestos en Argentina? Bueno, en aquel tiempo había más presión impositiva todavía. Había una presión impositiva tremenda. Los impuestos existen desde siempre, ¿no? Impuestos a los cruces de camino, impuestos en los puertos, impuestos a los animales, impuestos a las ganancias, impuestos a todo lo que usted pueda creer. Entonces Roma estaba tranquilo porque tenía un par de personajes de la zona, en este caso un judío traidor, que le interesaba la guita y que no le interesaba a la gente. ¿Conoce gente así ahora? Traía una persona allí y este hombre se hacía muy rico. Entonces no le importaba mucho el templo, no le importaba mucho la religión, no le importaba ser insultado por todos, pero era un hombre, todas estas personas eran totalmente despreciables ante la gente. Jesús podría haber dicho cuando lo vio a Mateo, estoy convencido de que tu mamá está recontento con vos, ¿no es cierto? Era un tipo que estaba haciendo empobrecer a la gente de su pueblo. Era un traidor, una persona que ni usted ni yo quisiéramos. Porque hoy leemos a Mateo y decimos, ay, Mateo, qué bueno. Yo no sé si tendrías ganas de tener un Mateo en tu casa, ¿no es cierto? Los discípulos tampoco querían a Mateo, seguro. Era un tipo traidor. Pero de repente cuando Jesús lo vio, le dijo, sígueme. Ahora yo imagino los discípulos y la gente que está ahí escuchando, Jesús era un rabino, era un maestro, era un hombre santo, puro. ¿Le va a decir, sígame a este? ¿Le va a decir, sígueme a este? Me imagino a Pedro, ¿no? No, parece que se equivocó Jesús, no dijo sígueme, dijo otra cosa. Pero Jesús dijo, sígueme. Ahora es interesante que si Jesús le hubiese dicho a Mateo, Mateo, mira, quiero que dejes de recaudar impuestos, no sé si lo hubiese hecho. Mateo, quiero que dejes de ser traidor. No sé si hubiese hecho esto. Mucha gente le habrá dicho esto. Mateo, tenés que dejar de ser un paria y tenés que volver a Dios. No sé si Mateo hubiese dicho algo. Pero cuando Mateo fue interpelado con la mirada de Jesús, y en esta mañana Jesús te mira a vos, escuchá bien esto, te mira a vos y te dice, sígueme. No importa dónde estás, no importa cómo estás, si no venía la aventura. Y entonces el relato dice que Mateo, ¿qué hizo? Se levantó y lo siguió. Ahora, si fueras uno de los seguidores de Jesús que estaba presente, realmente podrías haber dicho, no, no puede ser tan simple esto. No puede ser que un tipo que está siendo traidor ahora esté con nosotros. Porque recuerden que cuando Jesús o un maestro o un rabino le decía a alguien, sígueme, no era simplemente que iba a caminar con él por la calle, sino que iba a ser parte de la pandilla, iba a ser parte del grupo, iba a ser parte de la esencia. Se iba a identificar con Jesús y Jesús se iba a identificar con él. Y no simplemente esto, los rabinos enseñaban y mostraban ejemplo a los que lo seguían porque creían
que las personas que lo seguían iban a poder hacer lo que ellos hacían. Jesús más adelante va a decir, lo que yo hice, ustedes lo harán y mucho más. Así que Jesús agarra a Mateo, un hombre despreciable, un hombre que nadie quería, un hombre que estaba totalmente como un paria de la sociedad, y le dice, vení, está conmigo, quiero que estés con nosotros. Ahora, dígame la verdad, y no me ponga cara de muy bueno acá. Si usted lo hubiese visto a Mateo, ¿no le hubiese dicho, Mateo, si está dispuesto a seguirme primero? ¿O no? A ver, diga verdad, diga verdad. Primero, arrepentite, desgraciado. Segundo, devolvé toda la guita que hiciste. Tercero, ¿yo qué le hubiese pedido? Parate delante de todo el pueblo. Parate delante de todo el pueblo y pedirle perdón y empobrecete, que te peguen 50 latigazos, que sangres un cacho y después seguime, ¿o no? Porque no queremos que sea tan simple. Queremos que la gente cambie primero. Queremos, si vos querés seguirnos, bueno, te vas a tener que cambiar. Pero es muy importante darnos cuenta que Jesús no piensa así. Que Jesús invita a todo tipo de personas, de las cuales nosotros estamos incluidos. Lo que pasa es que cuando tenemos muchos años de creyentes, ¿saben qué hacemos? Creemos que somos la élite, los santos, y nosotros los pecadores asquerosos, arrepentidos o impíos. Pero Dios te invita a que entiendas el corazón del Evangelio y saques las primeras ideas que tenés sobre seguir a Jesús. Y entonces te preguntes ¿realmente estoy siguiendo a Jesús? No si estoy viniendo a la iglesia, no si estoy sirviendo. No, hay mucha gente que dice, no, yo sirvo al Señor. A veces están destrozados, sirvo al Señor con esfuerzo y destruyo mi vida por Él. Estamos hablando de eso. Ni aún si te portás de todo bien. Si lo estás siguiendo. Si estás teniendo una relación profunda con Él, si escuchás su voz y caminás con Él. La cosa va en aumento porque de repente no termina que Jesús le dijo que siga, sino dijo Jesús, ¿a dónde fue? Fue a morfar a la casa de Mateo. ¿Se acuerda que hubo un pasaje parecido cuando se encontró con otro recaudador de impuestos? Saqueo. Bajá del árbol y vete a tu casa. Jesús le gustaba ir a la casa. ¿Por qué Jesús iba a la casa de las personas? Dígame. Porque quería relacionarse. Cuando usted invita a alguien a su casa, ¿para qué es? Para relacionarse. Es muy interesante porque Saqueo, igual que Mateo, son personajes horribles, insoportables, y Jesús va a la casa. Y dice que Jesús estaba comiendo en la casa de Mateo y allí llegaron, ¿qué cosa? Muchos cobradores de impuestos. ¿Viste? Una banda de cobradores de impuestos. Todo lo peor del barrio. Jesús, ¿qué hizo? Agarró y metió a todos los peorcitos del barrio con él. ¿Y quién más estaban ahí? Sus seguidores. Ahí estaba Jesús y sus seguidores. Y ahí estaba con los recaudadores de impuestos. Y dice que había también, ¿qué cosa? Y pecadores. Los pecadores decían, soy pecador pero no soy recaudador de impuestos. Estos son peores que yo. Yo soy pecador, ¿viste? Andaré por ahí haciendo cosas malas, pero este es un recaudador de impuestos. Así que estaban lo peorcito y lo peorcito y lo peorcito, todo junto ahí. Y Jesús disfrutaba. Y es muy interesante que Jesús, escúcheme bien esto, estaba extraordinariamente cómodo con la gente que no era como él. Jesús estaba extraordinariamente cómodo con la gente que no se parecía a él. Ahora, uno piensa, la autoestima de Jesús, ¿cómo era? ¿Alta o baja? ¿Qué le parece a usted? Soy el Hijo de Dios. Él sabía quién era, de dónde venía y a dónde iba. Y sin embargo, a pesar de que Jesús es Dios encarnado, está rodeado de gente a quien no juzga, a los que no critica, a pesar de que eran recaudadores de impuestos y que dañaban a la gente que él amaba. Es interesante, ¿no? Porque hay personas con las cuales uno no se quisiera juntar. Hay gente que uno hasta le da bronca y asco, ¿no? Es fácil juntarse con alguien que tiene una adicción, pero no es fácil juntarse con gente que hace daño a otros. Y Mateo era una persona que hacía daño a otra persona. Empobrecía a la gente. Era un traidor.
Y creo que el llamado de Mateo nos invita a nosotros a darnos cuenta de cuál es la idea de Jesús. Porque Jesús se sentía extraordinariamente cómodo con gente que no era como él era. Por eso si vos en algún momento te sentiste en alguna iglesia marginado, o te sentiste que te excluyeron, o te sentiste que te miraron la forma de vestir, o la forma de hablar, o tus costumbres, no tiene nada que ver con Jesús, porque Jesús no es así. Jesús es alguien que te invita a estar con Él. A Jesús no le importa cómo estás viviendo hoy, ni le importa tampoco lo que haces, ni lo que hiciste ayer, ni lo que pensabas hacer ayer y no pudiste hacer. Porque Él quiere que lo sigas. Como le dijo a Mateo, sígueme. Ahora, la historia se va a oscurecer, todo parece muy lindo, muy bárbaro, pero afuera había unos personajes como usted y yo, religiosos, que estaban siguiendo a Jesús viendo ver qué hacía. Y que no les gustaba mucho Jesús, porque se juntaba con gente que ellos no querían juntarse. Y entonces empezaron a hablar estos muchachos que eran los fariseos. Dice que cuando los fariseos vieron esto, empezaron a preguntar a los seguidores de Jesús, a los que estaban afuera de la casa, ¿cómo es que su maestro está comiendo con los cobradores de impuestos y pecadores? Estamos un poco confundidos, es un rabino, es como nosotros. Él es santo como nosotros, es un guardián de la ley como nosotros. ¿Por qué está teniendo cosas en común con gente que no es como nosotros? Y Jesús escucha el candombe que hay afuera y les pega un grito y les dice algo tremendo, ¿no? Jesús los oyó y les dijo: los sanos no necesitan médico. ¿Los enfermos? Sí, bárbaro. ¿Dónde estaba Jesús? Imagínense que Jesús está morfando y viene Mateo a darle un pedacito de carne y le dice: los enfermos necesitan médico. Jesús, te invito a casa y me decís enfermo. Imagínense todos los recaudadores, somos enfermos, Jesús. Y después Mateo le habrá dicho a un recaudador de impuestos: tienes razón, somos enfermos. Necesitamos sanidad. Y acá hay algo importante. Muy importante. ¿No te das cuenta que vos también estás enfermo? ¿No te das cuenta que vos, no importa tu historia religiosa, ni los pergaminos que tengas, ni que hayas escuchado al pastor Pirulo en el pasado, estás enfermo? Necesitas ayuda. Que necesitas ayuda de Dios. Que no te sirve toda tu estructura religiosa, tu historial evangélico o lo que tengas, sino que necesitas ayuda de Dios. Que no importa tu historial. Porque ni siquiera sos consistente con tus propias reglas. A ver, papá, ni siquiera sos consistente con lo que pedís a tus hijos que hagan. Ni siquiera mantenés las reglas que querés que tu hija mantenga. Ni siquiera te alejás de las cosas que querés que tus hijos se alejen, que no vean o que no piensen. Ni siquiera haces, si sos un dueño, lo que le pedís a tus empleados que hagan. Rompés consistentemente todas tus propias reglas. Y de verdad, ¿quién de nosotros puede decir que no rompe las reglas de Dios? ¿Hay alguno? ¿Puede uno levantarse y decir: soy un hombre o una mujer que no rompo las reglas de Dios? Y Jesús era encantador con la gente que entendía que eran enfermos. Y cuando Mateo entiende que es un enfermo, seguramente dijo: tienes razón, sigamos morfando. Porque estamos con Jesús y somos todos enfermos. Y quiero que sepas que según el Evangelio, son las personas que están dispuestas a mirarse en el espejo y decir: necesito ayuda, son los principales candidatos a seguir a Jesús. Solo los que reconocen su enfermedad.
yo no soy un enfermo. Usted será un enfermo, pastor. Todos necesitamos ayuda. Cuando yo escucho mensajes y los escucho como para el otro, cuando estoy acostumbrado a venir a la iglesia o a escuchar sermones o a leer mismo la Biblia como algo que yo ya sé, que yo ya aplico, que yo ya vivo, nunca dejo que el Espíritu Santo toque mi vida. Y por lo tanto, dejo de seguir a Jesús. En las redes, cuando uno sigue a alguien, ¿para qué es? Para saber lo que hace o no. ¿No? Vieron todos los negocios, pues, síganos, viste, que síganos, todo el mundo quiere que lo siga. ¿Estás escuchando la voz de Jesús cada día? Vos que tenés muchos años de creyente, ¿estás escuchando la voz de Jesús cada día? ¿O ya no la necesitas? Continúa la historia porque Jesús avanza un poquito y les manda a los muchachos estos, los fariseos, lo siguiente, y les dice: así que vayan y averigüen lo que significan estas palabras. Esto es terrible para decir un fariseo. Los fariseos estaban tiempo completo estudiando la ley. Los tipos sabían. Iban a todas las escuelas bíblicas posibles, hicieron todo discipulado posible, sabían todo, habían estado escuchando todos los mensajes posibles de todos los pastores del mundo. Y le dice Jesús: averigüen lo que significa esto. Yo no quiero sacrificios, sino que ustedes tengan compasión. Y acá viene algo que nos toca a nosotros. Miren lo que dice acá. Pues yo no he venido a invitar a los buenos que me sigan. ¿Sino quién? Usted dice, ¿qué? ¿No tengo que ser bueno? Es que bueno no hay ninguno, ¿verdad? Ese es el punto. Yo necesito ayuda. ¿Usted? Si no te declarás necesitado de Dios, lo que vas a empezar a hacer es ser una persona que deja de seguir a Jesús y empieza a seguir su propia historia religiosa. A veces servimos a Dios. Sí, Señor, yo te sirvo, pero no sigo a Jesús. Porque mi corazón no cambia, porque mi carácter no cambia, porque sigo haciendo la mía. Ahora, es interesante que Jesús dice: no estoy contento solamente de pasar tiempo con la gente que cree lo correcto y vive lo correcto, sino que Jesús te invita, y nos invita a nosotros como iglesia, a que seamos personas que creen lo correcto, viven lo correcto, pero están juntos con Jesús invitados a estar con la gente que no es correcta y que no piensa correctamente y no vive correctamente. Porque no podemos convertirnos en una iglesia que se contenta con reunirnos juntos y creer en las cosas correctas y comportarse de la manera correcta y detenernos ahí. Porque Jesús nos invita a hacer otra cosa. Si no te encontrás fuera de la habitación de Jesús, no estás comiendo con Jesús. ¿Y te convertís en quién? No te gusta, ¿no? En fariseo. Jesús te invita a que estés con las personas que necesitan seguirlo. Por eso aquí en la reunión, aquí en esta celebración, lo que tratamos de hacer es que cada persona se sienta bien. ¿Cuándo uno se convierte en un fariseo? Y cuando hace algo para los que ya están dentro. Saludan a los que ya están dentro y se preocupan de todos los que ya están dentro. Y yo te invito ahora a que hagas un pequeño movimiento de fariseísco y que a la salida de esta celebración no saludes a lo de siempre, sino que vayas a conocer gente nueva. Miren, déjense vuelto un poquito. Mira la cantidad de gente que usted no conoce. ¿Conocemos toda la gente acá? No, no la conoce. Vaya y pregúntale cómo se llama. Incluye a las personas que vienen nuevas, porque si no estás fuera de la habitación. Seguimos. Porque yo no quiero ser un pastor de una iglesia, no quiero asistir a una iglesia, no quiero que mi familia asista a una iglesia donde todo se trate solamente de creer lo correcto y comportarse correctamente, cuando Jesús nos invita a asociarnos a Él para estar con la gente que no vive correctamente y no se comporta correctamente. De hecho, la iglesia, el grupo pequeño, el grupo cristiano que simplemente se queda en este punto se convierte en fariseo y termina criticando a la gente y criticando al mundo, ¿no es cierto?
y poniendo en las redes sociales todo lo que está en contra de todo este mundo perdido y cruel. Porque los fariseos decían a la gente, cambien y podrán unirse a nosotros. Arrepiéntanse de todos sus pecados y van a estar con nosotros. Pero Jesús dijo algo distinto. Unite a nosotros y vas a cambiar. A ver, quiero que recuerden cuando ustedes recibieron a Cristo. ¿Ustedes el día que recibieron a Cristo cambiaron todo? ¿Cómo fue cambio? Gradual. Me junto con gente cristiana. Antes, viste, maldecía a todo el mundo. Y veo que el tipo no maldice. Nadie me dijo no maldigas a nadie. ¿Pero qué empecé a hacer? No maldecir. Antes me tomaba 50 cervezas. Ahora me tomo una. Pero alguien me dijo no tomes 50 cervezas. No. Empecé a tomar una porque vi que vivían mejor así. Eran más sobrios. No sé si me entiende la idea. El evangelio es contagioso. Seguir a Jesús, la relación con Jesús es la que te cambia. Te cambia. Te transforma y te invita a una vida llena de aventura. Por eso, no importa cómo estás hoy con Dios. No importa ni qué vida estás llevando. Jesús te invita a seguirlo. Pero ¿sabes una cosa? A medida que lo sigas y a medida que te relaciones con Él, un día te vas a mirar al espejo y no te vas a reconocer. Porque eso es lo que ocurre cuando tengo una relación profunda con Él. Para seguir a Jesús, ser pecador no te descalifica. Es un prerequisito. Porque cada persona que Jesús invitó fue un pecador, ¿o no? Él no vino a buscar a sanos. ¿A quién vino a buscar? Enfermos. Por eso es interesante que no hay pecado, no hay conducta, no hay adicción, no hay enfermedad, no hay problema que te pone fuera del círculo de los que son invitados a Jesús. Acá incluye todo. E incluye a todos. ¿Te gusta eso? Porque a veces los religiosos somos bien sectarios. Estos no, todos estos menos esto, ¿o no? Y por ahí iba a contar algo, pero no lo voy a contar, porque es duro. Pero a veces uno en el pastorado se encuentra con gente muy fea. Porque vuelvo a insistir, puede encontrar con un adicto, aún con un preso, qué sé yo. Yo estuve trabajando mucho en cárceles, pero me he hecho encontrar con gente que viste que su actitud hacia la vida era muy fea hacia otras personas. Especialmente cuando se trata de niños, ¿no? En segundo lugar, seguir a Jesús. Ser un no creyente no te descalifica, porque ninguno de los primeros seguidores de Jesús era un creyente. Es más, los discípulos de Jesús no creían nunca, ¿o no? Dice que después de resucitado, dicen los evangelios, al fin creyeron. Ahora, no se necesita mucha fe para ver un tipo que estaba muerto, después resucitó, y bueno, tenés que creer sí o sí, ¿no es cierto? Imagínense. Por eso no importa la poca fe que tengas, estás invitado a seguir a Jesús. En tercer lugar, la invitación de seguir a Jesús es una invitación a una, diga conmigo, relación. Una relación. No es una invitación a que guarde los 10 mandamientos, porque las reglas no funcionan en una relación. A ver, cuando yo estoy casado, puedo obedecer todas las reglas del matrimonio, ¿cierto? Ser fiel, ser honesto, trabajar, ser un buen padre. Pero si yo no me relaciono con mi esposa me dice, falló un poquito la regla y amame por lo menos, ¿o no? Porque una relación no se invita con las reglas, se invita con el amor. Y Jesús, claro que le interesa que cumplas los 10 mandamientos porque vas a ser mejor, pero le interesa tu corazón. Claro que le gusta que le sirvas, pero si no tenés corazón con Él, si no lo amás, si no hablas con Él, y bueno, servile, exigite y poné, yo quiero servir al Señor y todas esas cosas que uno tiene en la cabeza, pero ¿y tu corazón qué? Por eso es interesante que comenzar a amar a Jesús cambia tu forma de pensar. Vas a pensar de forma diferente, a vivir de forma diferente. No hay una lista de cosas para hacer, simplemente hay una relación para vivir. No hay una lista de cómo ser un buen papá. Hay una relación que te cambia para ser un buen papá. Quiere decir que si no estás siendo un buen papá, algo está fallando en tu relación con Dios. Te hace ser un mejor esposo, una mejor esposa.
significa que si no lo estoy siendo, es porque tengo un problema en mi relación con Dios. ¿Me van siguiendo? Voy a ser el mejor trabajador, el tipo más agradable en el laburo, el tipo que más labura, más comprometido con la vida. Porque cuando uno sigue a Jesús, la vida abundante viene en nosotros. Yo soy la vid y ustedes las ramas. Y de esa manera la vida yendo te va haciendo cada día mejor. Porque ¿cómo uno cambia de conducta? ¿Por temor? ¿Por temor que Dios te castigue y te mande al infierno? Pablo lo dijo bien claro en Romanos. ¿Te es acaso indiferente la inagotable bondad de Dios? Estuvimos hablando durante 9 domingos sobre esto. La paciencia y la generosidad de Dios. ¿No te das cuenta que es precisamente esa bondad la que te impulsa? ¿A qué te impulsa? A cambiar de conducta. Como Dios te ama, cambias de conducta. La proximidad es la clave. Porque el miedo no te lleva al arrepentimiento, te lleva a tener miedo a Dios y a enojarte con Jesús. Tenés que tener relación, pero finalmente seguir a Jesús me obliga a centrarme en donde yo estoy y no en donde vos estás. Algunas veces los seguidores de Jesús nos creemos con el derecho de estar juzgando a los demás. Lo que hacen, lo que piensan, lo que hacen y dejan de hacer. Y a veces utilizamos nuestras redes sociales para eso. Pero cuando yo sigo a Jesús, me obliga a centrarme en donde yo estoy en este camino. Porque todo lo demás me convierte en un fariseo. ¿Escucharon bien? Cada vez que usted se vea criticando gente, señalando a otro, se convierte en un fariseo. No utilice las redes sociales para mostrar su fariseísmo. Porque cuando yo soy consciente, muy consciente, de la obra que Dios aún tiene que hacer en mí. ¿Cuántos creen que Dios tiene que hacer obra aún en mi vida? ¿Está bien? Entonces soy menos crítico de lo que Dios tiene que hacer aún en vos. Papis, piensen esto. Somos llamados a veces por nuestra forma de ser a estar viendo los errores de nuestros hijos, ¿verdad? Y está bien corregirlos. Pero sería bueno que primero comencemos a ver nuestros propios errores como papá. En el matrimonio, estoy muy fácil con la idea de ver el error del otro. Pero Jesús me invita a verme a mí mismo primero, para que lo siga y sea el mejor esposo, la mejor esposa, el mejor papá, el mejor trabajador, el mejor hombre, la mejor mujer para esta tierra. ¿Cambiaría esta tierra si la iglesia estaría llena de personas que siguen a Jesús? ¿Qué le parece? Es distinto a gente religiosa, ¿eh? Es muy distinto. Por eso la pregunta final de esta mañana es, ¿estoy siguiendo a Jesús? Y siguiendo es un gerundio. Acá no pregunta cómo orás, ni cómo enseñás, ni cómo cantás, ni cuánta escritura sabés, ni cuánto tiempo le dedicás al servicio. No, ¿estás siguiendo a Jesús? Y cuando uno tiene un gerundio, es una forma verbal para expresar acciones de carácter progresivo. Eso es un gerundio. Por lo tanto, ¿cómo sé si estoy siguiendo a Jesús? Y si tengo mejor carácter que el año pasado, por ejemplo. ¿Qué le parece? Si no, no lo estoy siguiendo. Si tengo más amor que el año pasado. Si soy más maduro en mis pensamientos y mi fe con Dios que el año pasado. Si tengo más esperanza. A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Si soy una persona que la gente quiere estar más conmigo que antes. Por eso la pregunta es, ¿estás activamente hoy, no hace 10 años, ni 20, ni 30, intencionalmente en el proceso de seguir a Jesús? ¿Quiero cambiar o no quiero cambiar? ¿Reconozco mi necesidad o no? Intencionalmente implica que haces cambios por tu relación con Él. Ahora, si no te relacionas con Él, si no lees la Biblia, no porque te has obligado, sí, debo leer la Biblia, leo, ya está Dios, ya leí la Biblia, sino para hablar con Él. Si no conversás con Él durante el día,
Si no le preguntabas a Jesús, che, Jesús, ¿qué hago acá? Pues Jesús te invita a que dejes todos tus principios, ideas, lo que dice la calle, lo que dijo la abuela, y que lo escuches a Él. Por eso si compartís una relación activa con Jesús, y esto incluye estar con otros creyentes, y por eso te invito a que estés en un grupo pequeño, necesitas otra gente en la semana con los cuales charlar, y todos estos temas los van a charlar después en la semana, en el grupo pequeño. Así que por favor, metete en un grupo pequeño, hacelo. Esta es tu oportunidad, es una oportunidad magnífica estar en un grupo pequeño. Y si estaba yendo más o menos, empezar a ir. Porque como dijimos hoy temprano, solo las personas que están dispuestas a mirarse al espejo y decir, digan conmigo, necesito ayuda. Vamos de nuevo, necesito ayuda. Son los principales candidatos a seguir a Jesús. Y Él lo dijo muy claro en las bienaventuranzas, ¿no? Afortunados, bienaventurados, felices, vida extraordinaria, lo mejor de la vida. Los quienes, los pobres en espíritu, los que reconocen su necesidad espiritual. ¿Por qué? Porque el reino de Dios les pertenece. La pregunta de cada día de nuestra vida es, Señor, ¿te estoy siguiendo? ¿Te estoy siguiendo en el trabajo o simplemente voy a laburar, a ganar un mango? ¿Te estoy siguiendo en mi familia o quiero llegar y descansar porque estoy muy cansado y no me tengo que dedicar a la gente que está en casa? ¿Te estoy siguiendo en mi mente o mis pensamientos se van a pensamientos de destrucción, de muerte, de bronca, de odio? ¿Dónde va mi cabecita? ¿Te estoy siguiendo en mis decisiones o estoy tomando decisiones y después te pido que me la bendigas? ¿Te estoy siguiendo en mis relaciones con mi esposo, con mi esposa, con mi hija, con la gente que yo quiero y aún las que no quiero? ¿Te estoy siguiendo con mis palabras, Jesús? ¿Cuáles son las cosas que te están dificultando seguir a Jesús? ¿Qué es lo que podés hacer esta semana para seguir a Jesús o para seguir más de cerca a su caminar? Jesús, como vimos en el video, es como un papá que te invita a que aprendas a vivir. Y te vas a caer, claro. Te vas a golpear. Vas a sangrar. Pero Él siempre va a estar dispuesto a levantarte y a que sigas hacia adelante. Él te quiere invitar a vivir, a aprender a vivir. Porque todos los que estamos acá necesitamos reconocer que no sabemos cómo vivir. Y que todos los que estamos acá necesitamos ayuda. ¿Cuántos levantan su mano y dicen, Señor, yo necesito ayuda? Porque esa es la clave de ser un seguidor de Jesús. Señor, gracias por esta mañana. Y gracias por introducirnos a este camino maravilloso de seguirte. No hay aventura más hermosa que seguir tus pasos. Y Señor, en esta mañana queremos juntos caminar de acuerdo a lo que vos caminás, siendo hombres y mujeres que se asocian a tu presencia para estar con aquellos que no te conocen y que todavía no creen ni viven como vos querés que lo hagan. Para que juntos podamos ser una iglesia llena de amor, de comprensión, donde la religiosidad de años es destruida por la verdadera espiritualidad que viene de seguir a Jesús. Gracias, papá. Había un viejo himno que decía, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.